Atención, guerreros de internet, yo soy Aramis PM y este es el canal donde las artes marciales se encuentran con el humor y lo más viral del mundo. Hoy vamos a reaccionar al ascenso y movidas de Sylvester Stallone. Así que agárrense porque esto se va a poner intenso. Vamos allá. Hablar de cine de acción es hablar de películas que tienen tramas básicas que salen adelante gracias al carisma que les aporta la estrella principal generalmente. Jean-Claude Van Damme, Jason Statham o Arnold Schwarzenegger son ejemplos de ello, ya que no son precisamente unos DiCaprio o De Niro. Dice que no son unos DiCaprio ni De Niro, pero las películas de acción con esta gente en los años 90 fueron una de las mejores. A mí me encantaba. En cuanto a la actuación. Pero en la nube de grandes estrellas de acción hay un hombre que no tenía cabida en este firmamento de estrellas. Pero en vez de aceptar el destino, agarró a las moiras por el cuello y les dijo: me vais a comer los cojones. Prefirió luchar y lograrlo, a resignarse y tener una vida común. Por ello, porque en mi infancia me acribillaban a películas de este tío en la televisión y porque puedo, dadle la bienvenida al Icuverso al semental italiano, al creador de Rocky, de Rambo, de Los Mercenarios y de Alto o mi mamá dispara, Sylvester Stallone. Él es italiano, no sabía, pensé que era americano. Italiano, ok. Nace el 6 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos. Y podríamos decir que tuvo bastante suerte de nacer, pues el parto fue muy complicado. Tanto así que los doctores le lastimaron un nervio con un forceps, lo cual causó cierto grado de parálisis en el lado izquierdo de su cara. Y por eso tiene la parálisis esa en la cara. Se nota, se le nota, es el nacimiento, mi gente. Claro. también una peculiar forma de hablar. El padre de nuestro prota se llamaba Frank Stallone Sr., quien era peluquero, y su madre, Jacqueline Stallone, mujer bastante particular que tuvo una inmensidad de profesiones: trapecista, corista, maestra de danza y hasta astróloga. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Según Stallone, su infancia fue bastante traumática. Habría pasado sus primeros 4 años y medio viviendo con sus padres en un cuarto alquilado y sufriendo los... Oye, mi gente, no, de eso tengo que hablar. Yo soy cubano y yo sé lo que es eso. En Cuba muchas familias viven en un cuarto o en una casa viven 15 gente y yo sé lo que es eso, mi gente, yo sé. Abusos de los mismos. Su padre solía tener mal carácter y le reajustaba los chakras con el cinturón, solo porque sí. ¡Desgraciado! Y su madre abusaba de él verbal y psicológicamente, diciéndole cosas crueles como: solo estás aquí porque la percha no funcionó, dándole a entender que habría tratado de... Mi gente, hay gente que tienen padres que son así. ¿Ustedes qué piensan de eso? Para que tú veas, mira, gracias a Dios tuvo una buena crianza con mi padre. Una mala crianza con los padres, mira a dónde llegó. Para que tú veas que la vida es una sola y da mucha vuelta. Es un cachumbambé, un ratico arriba, un ratico abajo. Tú sabes cómo es eso. De abortarlo usando una. My parents weren't exactly brought up like stellar human beings. Otras muchas veces le decía cosas como: ni siquiera lanzándome por las escaleras me deshice de ti. Joder, chaval. Los padres del año. Stallone ha dicho que le tomó años darse cuenta de que esas palabras de su madre no eran chistes, como él, en su inocencia infantil, trataba de pensar que eran. Ser maltratado en casa lo hizo ser bastante retraído en la escuela y bastante desconfiado de la gente en general, lo cual lo llevó a refugiarse en aficiones como la lectura y ser un dolor de huevos en la escuela. Pues nuestro prota, que ahora vivía en Maryland con su abusivo padre, se metía en tantos problemas que pasó por más de 10 escuelas diferentes. Aparte que se escapó de casa infinidad de veces, por la aventura y porque así se escapaba un rato del maltrato. How many times did you run away from home? At least a dozen or more. Finalmente termina en una escuela militar donde, curtido por los maltratos de sus padres, lo lleva bastante bien. Cuando por fin llega a los 18 años de edad, se va a Florida a estudiar artes. La razón: era la única materia que de verdad le gustaba de sus estudios. Obviamente necesitaba trabajar para poder sostenerlos. Así que hizo todo lo que pudo. Trabajó cortando pescado, camarero y de acomodador en un cine. Este último trabajo... Para que vean cómo es la vida, mira todos los trabajos que tuvo que hacer él antes de hacerse todo el famoso. Miren eso, con mi gente, que ustedes vean. Cuando ya estaba... Sigan sus sueños. por finalizar los estudios. Sí, pero ¿cuándo es que se mete en el cine y las hostias? Bueno, nuestro prota tiene un acercamiento en el cine bastante peculiar, haciendo pequeñas apariciones en películas y programas de televisión. Entre 1969 y 1970 aparecen 2 películas.
Yo no había nacido todavía por ahí, mi gente. de Square Root y MASH. En ambas películas está sin acreditar, aunque en reediciones de MASH se le dio el crédito de soldado sentado en la mesa. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Obviamente, estos papeles eran tan pequeños que estaba literalmente más trabajando por pasión que por dinero, y literalmente sin un duro en el bolsillo. Siendo consciente de su situación, necesitaba ponerse a trabajar y pronto. Un día, leyendo un periódico, ve que solicitaban un actor, por lo que va a la audición. Para su sorpresa, era para una película porno llamada Kitty Stutz. Necesitando el dinero, toma el papel y con el pago puede sobrevivir por un tiempo. Seguiría apareciendo en papeles sin importancia hasta 1974, cuando aparece en la película Días Felices, con el actor Henry Winkler, conocido por las nuevas generaciones por aparecer en algunas películas de Adam Sandler. Este par de jóvenes actores compaginan y se hacen colegas en el set de grabación. Y esto es importante, pues Winkler le diría a Stallone: si alguna vez vas a California, llámame. La carrera de Stallone como actor estuvo estancada los siguientes años, haciendo varios papeles de tipo rudo, por lo que este se plantea la idea de que quizá lo suyo no era actuar, sino escribir, y así empezaría a redactar. Porque iba a ser escritor y todo también. Wow, cuánta vuelta dio la vida de Sylvester Stallone, mi gente. Wow, para que usted vea. Sus primeros guiones. Ninguno de estos primeros guiones acabó en buen puerto, pero servirían para aumentar su conocimiento. Stallone se inspiraba en uno de sus escritores favoritos, Edgar Allan Poe, y la mítica figura del héroe, muchas veces referida por el mismo Stallone como pensaba en Hércules en diversas situaciones. ¡Estupendo! En términos de escritura, este dice haber iniciado continuando la corriente de Woody Allen, que casi todo lo que escribe es basado en su propia vida, pero se agotó de hacerlo y decidió probar escribiendo sobre experiencias ajenas. Fue así como una buena noche se topó con la pelea de Chuck Wepner contra Mohamed Ali en televisión y vio como este don nadie se enfrentaba al campeón mundial de los pesos pesados sin mucho que perder y todo que ganar, y lo más increíble, lograba mandarlo a la lona. El campeón Mohamed Ali saldría vencedor, pero Wepner se convertía en una suerte de campeón del pueblo. Por cierto, en algunas oportunidades ha dicho que vio la pelea en vivo, cosa que, teniendo en cuenta que estaba quebrado, es sospechoso. Yo encontré que se contradice, así que me voy a quedar con la versión más lógica. Ya vosotros elegís. Sí, fue allí que Stallone tuvo la idea de darle un giro a su vida de forma trascendental. Escribir sobre un boxeador que no encaja en el mundo y que recibe una oportunidad por el título mundial. El tipo fue el que hizo su misma película de Rocky. Ok, él la hizo. Vamos a ver. Su inspiración fue tal que se encerró a escribir y en solo 3 días tenía el primer borrador de lo que sería Rocky. ¿Qué? La primera en leerlo fue su esposa Sasha. Sí, estaba casado. Y a esta no le gustó lo que leyó. Rocky era muy oscuro, un personaje turbio y acomplejado, bastante más de lo que llega a ser en la versión final. Mikey, el entrenador que todos quisiésemos tener, resultaba ser tremendamente racista y todo el mundo del boxeo era violento y corrupto. Ni me sorprende. Y tal vez esta parte no esté tan equivocada. Stallone empezó entonces a hacer varias versiones del guión hasta que quedó conforme con lo que leía. Sabiendo que tenía algo bueno en sus manos, decide ir a probar suerte en Los Ángeles y recordó las palabras de su amigo Henry Winkler, al cual sí que le había ido bien, ya que había alcanzado la fama en su papel de El Fonz en la sitcom Días Felices. A nuestro prota se le había jodido el coche y Winkler tuvo que ir a recogerlo y llevarlo al pequeño apartamento que este había alquilado. Una vez allí, sabiendo que Winkler tenía contactos en la industria, este le pide que por favor intente vender el guión, pues estaba en la quiebra y solo así podría salir adelante. Cobrándose el favor, Winkler decide presentarlo a los productores de la cadena ABC, la misma que hacía su programa Días Felices. Tras pasar unos días, llaman a Winkler y le dan pasta por el guión. Eso es bueno. La única cuestión es que la cadena quería quitar a Stallone como escritor. Eso es malo. Y cuando Winkler se lo dice, este le pide por favor que no deje que hagan eso. Winkler entonces nuevamente va a la cadena lo quiso estafar. ¿Verdad que para que ustedes vean, oye, es que las industrias son malas, esta gente te pagan y quieren quedarse con lo que hace otra gente. Así mismo pasa con las industrias de música y todo lo demás, que pagan a los escritores y se hacen dueños de la canción, y como en las películas y todo, para que tú veas cómo es eso. Gracias a Dios que el tipo dijo que no quería. Vamos a ver qué pasa. ABC les devuelve el dinero y les pide el guión de vuelta. Por lo general esto no suele pasar, pero Winkler era el Fonz, uno de los personajes más famosos de la televisión en esa época, así que pudo maniobrar y recuperar el guión para Stallone por suerte.
I go back to ABC and I said, I need the script back. They said, we don't do that. I said, I know, but here's all your money. I just need that script back. Thank God I had a little bit of cachet being the Fonz. La cosa es que ahora estaba más quebrado que antes, y para sobrevivir hizo cosas tristes y turbias, desde robarle unas joyas a su propia mujer para venderlas, Uy. hasta vender a su propio perro por $40, porque era muy grande para alimentarlo. ¿Cómo? Eso sí, durante ¿Cómo todo fue? este tiempo estuvo intentando vender su guión, sin suerte. Pero la oferta de la ABC le había hecho entender que tenía algo bueno entre manos. Solo era cuestión de que otros productores lo viesen así. En este vaivén de propuestas recibió la llamada de los productores Irving Winkler y Robert Chartoff. Pero no por Rocky, sino por otro guión llamado Paradise Alley. Como no todos los días te reúnes con productores grandes de Hollywood, Stallone habló de Paradise Alley y luego dijo algo tipo: tengo la historia de este boxeador humilde y algo desadaptado que a pesar de ser un perdedor termina peleando por el título mundial de boxeo. Estos productores, como tiburones del negocio del cine, olieron la sangre y le dijeron: ok, haz el guión y cuando lo termines lo veremos primero. Stallone ya tenía el guión hecho, pero obviamente lo pasó de nuevo por revisión para presentarlo. Maravillosa jugada. Al volver a reunirse con ellos, les entrega el material y se va tranquilamente a su casa a seguir pasando las putas. Pero recibe la llamada. Los productores estaban emocionados con lo que había en las páginas. Ah, mira, para que tú veas, mira, después de tanto buscar productores, apareció uno. Bien. Así que sin mucha vuelta de hoja le ofrecen $150 a Stallone por su guión. ¡Qué buena noticia! Pero este les dijo que él quería interpretar a Rocky. Obviamente los productores no estaban de acuerdo. Stallone arrastraba las palabras al hablar y además era un actor desconocido. Y ellos apuntaban a los galanes de la época, Robert Redford o al hermano perdido de Don Fry, Tom Selleck. Pero Ah, querían que hicieran otra gente. Ay, ¿cómo fue? Stallone no se bajó de la burra y les dejó No. claro que él tenía que ser Rocky. Y viendo que lo de 300. querer ser el protagonista iba en serio, intentan hacerlo cambiar de parecer a fuerza de billete. ¡Cállese y tome mi dinero! Suben a $200.000, pero no Oh. funciona. Así que suben a 250 y después a 300.000, ¿Qué? pero no se queda ahí. Cerrarían su oferta en $360.000. La puta. Y tened en cuenta que estaban negociando con un hombre en total y absoluta quiebra, que tenía una mujer y que había Exacto. vendido a su perro. Y aún así Stallone se planta y les dice: o soy Rocky o no hay Rocky. Los productores, pudiendo mandarlo a tomar por el culo, aceptan la condición, pero le dicen que a cambio ok. solo recibirá $35.000 por el guión y acordaron pagarle solo $600 por día de trabajo en la película. Sutil. Además de que solo trabajarían en la película con un presupuesto de $1 millón. Y Stallone acepta. Como sabemos, la película se estrenó y fue Fue con un presupuesto de $1 millón, caballero. Güey. Oye, qué suerte tuvo Stallone. ¿Eso fue suerte o buena actuación del hombre? Porque una película de $1 millón y la cantidad de millones que recaudó después, eso es increíble. un éxito tanto en taquilla como en crítica. Y no voy a profundizar más en Rocky, ya que la historia, la producción y demás lo vamos a dejar para su propio vídeo. Eres cruel, pero justo. La cosa con Rocky es que aparte de romper la taquilla con 225 millones, posicionó a Sylvester Stallone en la palestra pública de Wow. una forma tremendamente inusual, lo cual despertó la admiración y la envidia de muchos. Rocky terminaría llevándose varios premios Oscar como el mejor director, la mejor Wow. película, el mejor Wow. montaje, y nominarían a Stallone a mejor guión original y mejor actor. Este muchacho me llena de orgullo. ¿En En ambos lo serio? perdió, pero recordad que era su primera aparición en una verdadera producción hollywoodiense mayor. Stallone lo había conseguido, había luchado, había pasado hambre, había hecho hasta porno y había vendido a su perro, pero lo logró. Por cierto, Stallone finalmente recuperó a su perro. I'll give you the dog back for 3,000. Stallone ahora era una estrella naciente de Hollywood y lo cierto es que no se lo tomó muy bien. A todos los que dudaron de él, se lo echó en cara y aparte ¿Ah, dejó sí? que se le subiese a la cabeza bastante rápido. Yo lo hubiera hecho igual. Yo lo hubiera echado en cara a todo el mundo que dudó de mí y que no me ayudó. Por supuesto. Pero por supuesto. Ahora cuando se hace el rico, cuando eres un personaje, cuando todo el mundo quiere virar para atrás. Así como es mi hermano. Bien hecho, Silvestre. Muy bien. Porque más de $200 millones por una película daban fe de que tenerlo en la misma era sinónimo de éxito, ¿o no? You tend to seek out revenge.
I told you so. I told you so. Right. Con el éxito de Rocky vinieron las ofertas tanto para actuar como para escribir como para dirigir hacia nuestro prota. Wow. En 1978 participa en la película Fist, donde interpreta a un trabajador que escala hasta volverse jefe de un sindicato, pero que tiene problemas por sus conexiones con la mafia. Stallone contribuiría en el guión y lo hace de forma decente en pantalla, pero con un presupuesto de 11 millones apenas recogen poco más de 20. No eran precisamente los números que esperaban ver los productores, pero bueno, era una peli dramática con un tema de sindicatos y esto, tal vez era el género. El mismo año estrena La cocina del infierno, o Paradise Alley. Sí, el guión que lo llevó a hablar de Rocky con los productores un par de años atrás. Esta película es básicamente Rocky, pero en vez de boxeo, lucha libre. Y es bastante disfrutable, pero a la gente no le gustó, muy a pesar de que Stallone actuaba, dirigía y escribía el guión. Con un presupuesto de 6 millones de dólares, recoge poco más de 7 y ponía a Stallone en una situación Wow, qué poquito. Pusieron 6 y recogieron 1 millón para atrás nada más. Qué poquito, Dios. bastante complicada, pues al parecer no era tan bueno como se pensaba, y el éxito de Rocky, al parecer, había sido un extraño caso de suerte del principiante. Aparte, Stallone tuvo que lidiar con mucha mierda a nivel familiar. Su padre le tocaba los huevos, su madre también, y se estaba haciendo todavía con el hecho de la fama y demás. Cierto. Pero Stallone sabía que una segunda parte de Rocky era algo que sería viable y se había puesto manos a la obra escribiendo, dirigiendo y actuando. Y para 1979 se estrena Rocky 2 y nuevamente logra ser un éxito. Esta vez con 7 millones de presupuesto supera los 200 millones de dólares. En esta película, por cierto, tenemos a Robert Durán en un pequeño cameo y el legendario cambio de guardia de Rocky, que en realidad se debió a una lesión que sufrió Stallone en el pecho haciendo pesas y esto lo obligó a improvisar. Como ya sabemos, en esta segunda entrega Rocky vence a Apolo y se vuelve campeón del mundo, hecho que muchos que vieron la primera película esperaban con ansias. Con fuerzas renovadas y una fama reavivada, participa en Halcones de la Noche, estrenada en 1981. Hay muchas películas ahí que yo no he visto. Ni todas esas películas de Sylvester Stallone que no sean Rocky, no las he visto. La película habla de un tema para el momento que nadie tomaba en serio en Estados Unidos: el terrorismo. ¿Quién diría que unas décadas después unos aviones en Nueva York harían que todo esto cambiase? En fin, la película tuvo un presupuesto de 5 millones de dólares y recogería casi 20 millones de dólares. No era un mal número, pero ya sabéis que mientras más dinero, más felices están los estudios. Y ¿sabes qué? Aún estás a tiempo de ganar muchísimo tú también. Ese mismo año también vería a la luz la película Evasión o Victoria, película donde forma parte de los protagonistas junto a Michael Caine, Max von Sydow y el legendario Pelé, del que tenemos historia, ojo. Oh, película y todo con Pelé. ¿Eso no lo he visto? ¿Qué, de fútbol? La película, disfrutable si te gusta el fútbol o temas de la Segunda Guerra Mundial, no funcionó bien en taquilla, pues tuvo un coste de 10 millones de dólares y apenas recogió 10.853.000. Era hora de volver a lo seguro y para 1982 estrena Rocky 3. Secuela que, al igual que la anterior, también escribió y dirigió. ¿Hay algo que este joven no haga bien? En esta entrega, Rocky es una estrella del boxeo, pero debe enfrentar a un retador que sacudirá su mundo. Creo que esta película debe ser la favorita de Canelo, y cuando tengamos su vídeo lo dejaremos patente. Esta tercera entrega tuvo un presupuesto estimado de unos 17 millones y después de su recorrido por salas de cine de todo el mundo, acumularía 270 millones de dólares. Nada mal teniendo en cuenta que es una tercera entrega. Y si hacer una segunda parte decente es difícil, una tercera es una rareza. Es más difícil. Bueno, sí. Aparte, para esta entrega, Stallone ya dejaba de lado su físico común. Ahora tenía un cuerpo más definido y musculoso, producto de entrenar con Franco Columbo y probablemente de tomar alguna que otra cosilla. Ayudas que son necesarias. Pero casi que en paralelo con Rocky 3, Stallone había estrenado otra película que a simple vista no parecía que tendría el mayor de los éxitos. Estaba basada en una novela, y eso de adaptar libros parecía una tontería. La película se llamaba First Blood, o como se conoce en muchos países, Acorralado, aunque como sería mundialmente famoso, Rambo. Cuando Stallone adquirió los derechos, hizo un cambio importante en la historia. El protagonista, John Rambo, terminaría sobreviviendo. Porque yo no sabía que Rambo tenía otro nombre. Acorralado. Pensé que era solo Rambo. que sí, en el libro Rambo muere. What?
La What? película se grabó con un presupuesto de 15 millones y terminaría recogiendo más de 125. Pero su impacto en la carrera de Stallone sería tan importante como Rocky. Aparte, la historia de un veterano de Vietnam impactaba a muchos en el público, pues los Estados Unidos venían de ser violentamente derrotados por los comunistas vietnamitas. No me esperaba eso. Pero bueno, ellos dicen que no perdieron, que simplemente se retiraron. 1983 y 84 fueron años extraños en la carrera de Stallone. Primero, dirigió la espantosa secuela de Fiebre de Sábado Noche llamada Staying Alive. Esta peli es una mierda con todas las letras en mayúsculas y la verdad no sé qué pensaba Stallone cuando aceptó dirigirla. En el 84 estrenó Rhinestone, película que protagonizó con la cantante Dolly Parton. No he visto ni la mitad de las películas de Stallone entonces. Esas películas no sabía que existían. A mí Rocky y Rambo son las que... Ay, las últimas películas que ha hecho él ahora. Pero toda esa película de atrás no la he visto. Y que le fue también como al culo. Con 28 millones de dólares de presupuesto, no hizo ni lo que costó, alcanzando Oye. poco más de 21. Y es que, siendo honestos, ¿quién cojones quería ver en ese momento a Stallone en una comedia musical? Lo cómico realmente es que rechazó dos tremendos éxitos de taquilla por esta, En busca del corazón verde y Un detective suelto en Hollywood, que en España se conoció como Superdetective en Hollywood. Sí, la de Eddie Murphy, pero una versión más seria. Una vez más, decide apostar por lo seguro y sigue con dos secuelas. First Blood parte 2 o, vamos a dejarnos de gilipolleces, Rambo 2 y Rocky 4, ambas estrenadas en 1985. Rambo 2 continúa la historia del veterano John Rambo volviendo a Vietnam a rescatar a prisioneros de guerra y, por supuesto, matando a algún que otro comunista asiático y a unos cuantos soviéticos por el camino. Nice. Con un presupuesto aproximado de 44 millones de dólares, alcanzó la violenta suma de 300 millones de dólares y si hablamos de Rocky 4, hay que decir que la cuarta peli del boxeador favorito del cine hizo algo más de 300 millones de dólares con un presupuesto de partida de 30. Wow, pero increíble cantidad de dinero hacen esas películas. Wow. Comparado a las otras películas que ha hecho Silvestre, no se puede comparar lo que es Rocky y Rambo. Han sido su vida, por lo que veo. Además, se le daba a los espectadores lo que querían ver. Un estadounidense capitalista derrotando al enemigo jurado de la época, un soviético, sumado a que nos dio el que puede ser el personaje más famoso en la carrera de Dolph Lundgren, Iván Drago. Y cómo olvidar que Dolph golpeó con tanta fuerza a Stallone en el pecho que le provocó un problema cardíaco. O sea que casi lo mata. Dolph Lundgren put him in the hospital for 9 days. An uppercut caught the ribs, the heart against the rib cage, and No se andaba con tonterías de el verdad. bueno de Dolph. Durante algún tiempo hubo un productor detrás de Stallone tentándolo para hacer una película para él, pero el bueno de Sylvester se negaba. El nombre de dicho productor era Menahem Golan, el jefe de la Cannon Films, la productora de cine que le dio el estreno a Van Damme y a Chuck Norris y que nos ha dejado cientos de películas de serie B, algunas decentes y otras que deberían ser un delito. La cosa es que Stallone siempre lo mandó tomar por el culo. Menahem, como buen judío, puso a trabajar el caballero Don Dinero, le fue ofreciendo cada vez más y más dinero hasta que llegó a los 13 millones de dólares, cifra que hizo que Stallone se dijese: quizá una película para Cannon no sea tan mala idea. Esta película sería Cobra, el brazo fuerte de la ley. Se estrenó en 1986 y la verdad que la crítica la hizo mierda. No traía nada novedoso al género de acción y era una apuesta segura. Con un presupuesto de 25 millones alcanzó un total de 160. Pero Cannon no la consideró un éxito, pues ellos esperaban por lo menos 200. Eres un perro desagradecido. Y esta peli nos dejaría una de esas frases icónicas del cine. Eres la enfermedad y yo la cura. Por cierto, la coprotagonista fue su segunda esposa, Brigitte Nielsen, modelo y actriz danesa que por aquellos años estaba más buena que un croissant relleno de Nutella con café. ¡Qué rico! Y llevó a Stallone a divorciarse de la mujer que lo vio crecer y además obviamente a darle cabida en sus películas. ¿La puta?
Ah, y dato extra, Nielsen venía también de pulirle la espada de carne a Arnold Schwarzenegger, y ¿Oye? tal vez esto contribuyó a alimentar su rivalidad, o a reducirla, ya que al final eran hermanos de leche. Usted es diabólico. Stallone pensó que ya no tendría nada que ver con la gente de Cannon, pero Menahem quería dirigirlo él mismo. Así que, tras hablar con él, le dio otras 13 millones de razones por otra película, y nuestro prota acepta. Fue así como en 1987 se estrena Halcón, una apuesta segura, una película donde Stallone es un camionero que además de repartir, participa en campeonatos de pulsos. Admite que lo hizo por el dinero y que sabía que nadie querría ver la película, y no se equivocaba, pues no hizo ni lo que costó. Tuvo un presupuesto estimado de 25 millones y recaudó poco más de 16. Creo que la misma película, pero participando en campeonatos de sopapos habría sido un éxito. Menahem, tengo los directos en Instagram abiertos. Háblame, tengo más ideas como esa. Oye, pero ya como te digo, mi gente, yo creo que Sylvester Stallone ha hecho muy buenas películas, pero también ha hecho una cantidad de películas mierderas. Dios, el canon ese, cada vez que hacía una película, le mandaba a hacer película, era mierda. No recaudaba el dinero que tenía que recaudar. Imagínate. Ya para este punto, Stallone sabía que no debía preocuparse de un mal resultado, porque siempre podía volver a sacar una secuela de sus dos personajes entrañables. Y sabiendo esto, estrena en 1988 Rambo 3, donde esta vez sí se iría a matar soviéticos a Afganistán. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Una vez más, la película fue un pepinazo en taquilla, recaudando más de 189 millones de dólares contra un presupuesto de 55 aproximadamente. 1989 no fue el mejor año para Stallone. Estrenó Encerrado y Tango y Cash. Ambas películas disfrutables, pero que fueron golpeadas en taquilla. Encerrado no dio ni lo que costó, 22 millones de dólares contra un presupuesto de 24. Tango y Cash apenas sobrepasó 64 millones en taquilla, teniendo un presupuesto de 55, lo cual también se considera un fracaso. Recordad que para que una película comience realmente a ganar, tiene que superar el 1.5 aproximadamente de su presupuesto. ¿Qué podía hacer Stallone ante tal desgracia? ¿Darle una vuelta a sus guiones? ¿Pensar en una nueva historia capaz de sorprender, de motivar, de hacer reír, de hacer pensar? Rocky 5, pero Rocky ya había hecho de todo. ¿Qué más podía hacer? Pues tener un sucesor que luego le jugaría sucio. La película fue vapuleada por la crítica y aunque le fue bien en taquilla no tuvo el rendimiento de las anteriores entregas, pues con un presupuesto estimado de 45 millones de dólares llegó a 119 millones y un poco más, casi los 120. Por esos años, y habiendo cobrado más de 10 millones de dólares por película, empezó a exigir esas cantidades, lo cual hizo que las ofertas empezasen a disminuir. Era un riesgo darle tanto dinero sin saber si lo recuperarían. Prueba de ello sería la película Oscar, de 1991, donde le pagaron 15 millones, y con un presupuesto de 35, la película no logró pasar 25 en taquilla. Un coladero de pasta. Como perdieron dinero y esa gente. Protagonizaría esta horrible comedia llamada Alto o mi madre dispara. Pelotudo. Película que aceptó porque Arnold Schwarzenegger le aplicó un truco mental. Al igual que con su mujer, se dio cuenta de que Stallone quería lo que él había tenido o deseaba. Así que Arnold dijo que iba a aceptar la película si él no lo hacía. Y como estos competían, Stallone aceptó y terminó en semejante bodrio. Pero Arnold nunca quiso hacer esa mierda, solo se encargó de que Stallone sí lo hiciese. Maravillosa jugada. Volvería a la senda del éxito en 1993 con Cliffhanger, esta película donde Stallone es un escalador rescatista y es obligado a ayudar a unos criminales a recuperar un dinero. La película es básicamente Duro de Matar, pero en una montaña, y alcanza la cifra de 225 millones de dólares contra un presupuesto de 70. Aparte, ahí sí hicieron dinero. Es que fue muy variada la película del hombre. Hay algunas que sacó dinero, hay otras que no, otras que perdió, pero bueno. La que sería la escena de riesgo más cara del cine, pues le pagaron $1 millón al experto Simon Crane por pasar de un avión a otro a 15.000 pies de altura, colgado solamente con una cuerda y con un paracaídas oculto. El experto no logra entrar al segundo avión, pero en edición arreglan este detalle. Problema resuelto. Ese mismo año estrena la película Nostradamus, la película que hace que piensen que Mr. Tartaria no se le ha ido completamente la olla. ¿Cómo que no? Demolition Man,
Película donde la sociedad es débil, es infantil, vive en una burbuja de falsa seguridad, ya que justo bajo ellos vive gente mucho más ruda y que vive mucho peor, pero que simplemente con subir Mira, ya apareció Blade ahí, apareció Blade. destrozan todo, con una policía que es totalmente incapaz de soportar un poco de violencia, que está totalmente incapacitada para realizar su Claro, mi gente, que ustedes, yo me parezco a él. Mucha gente me han dicho que me parezco a él. A él. Sí. mucho peor, pero que simplemente con subir destrozan todo, Sí. con una policía que es totalmente incapaz de soportar un poco de violencia, que está totalmente incapacitada Si me tiro el peinado ese, me parezco. Sí, yo creo que sí. para realizar su trabajo, y hasta cierta que Schwarzenegger acabaría teniendo un puesto importante en la política de Estados Unidos. Sí, la librería presidencial Schwarzenegger. Espera, ¿llegó a presidente? Sí. Y esto es una puta pasada, y solo estoy hablando de lo que recuerdo. También se limpian el culo con 3 conchas, y en esto no han acertado y tampoco han explicado nunca cómo se utilizan. Es el gran misterio de la película. Es un misterio, muy misterioso. En esta peli, nuestro prota es opacado por el villano, interpretado por Wesley Snipes, de quien también tenemos historia. Es que Wesley Snipes es lo máximo, mi gente. Ese hombre ha hecho buenas películas. A mí me encantan. decir, desde 1994 hasta el 2000 estuvo alternando entre películas exitosas y unas no tanto, y el nuevo milenio le daría una patada en los huevos como a todas las estrellas de acción. Primero, ya pasaba a los 50, los retoques en su cara eran más que obvios y Hollywood estaba apostando por nuevos talentos y nuevas formas de hacer acción, formas que por cierto no fueron ni son las mejores. En el 2000 estrena Get Carter, un refrito de una película del 71 que es 50.000 veces mejor que la de Stallone. La suya tuvo un presupuesto de $60 millones y apenas alcanzó poco más de 16. ¡Wow! Eso tuvo que doler. Dios, eso fue una pérdida increíble. 6 nada más. Pobre. Fue un golpe bastante duro. De ahí hasta el 2003 haría puras películas que fueron horribles en taquilla, y algunas de ellas son horribles incluso para ver. En 2003 participaría en la tercera entrega de Spy Kids, película que sí generó dinero, pero donde él casi no sale en pantalla. Sabiendo que tenía que hacer algo para volver al ruedo, se para realmente a estrujarse los sesos para poder sacar una historia nueva, original, y que dando un golpe en la mesa pueda conseguir que todos los focos se planten en él nuevamente. Otra peli de Rocky. Vaya, qué novedad. Película que nos muestra un Rocky retirado, sin mujer, ya que ésta ya ha fallecido, atendiendo a su restaurante y que tenía la oportunidad de volver a medirse en el cuadrilátero. Esta película toca muchas fibras y tiene momentazos. De hecho, vuelve al personaje a sus raíces, además del tremendo discurso que nos deja para la posteridad. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Fue un éxito con casi $156 millones en taquilla contra un presupuesto de 24. Wow. Aparte, esta película también devolvía a Stallone a la silla de director. Escribía, dirigía y actuaba, como en los viejos tiempos. Dándose cuenta de que la gente deseaba más de sus personajes icónicos, estrena en 2008 la cinta de John Rambo, que continúa la historia del veterano de Vietnam. Esta peli es la más sangrienta de toda la saga, es decir, en las anteriores había muertes, pero no tan gráficas, sobre todo por los avances en efectos especiales. ¡Wow! ¡America! Con $50 millones de presupuesto, alcanza algo más de 113 millones. Con este par de películas, Stallone le decía al mundo y a Hollywood que aún podía ser rentable, pero para que esto ocurriese, algunas condiciones tienen que darse. En los últimos 16 años, las películas que han sido rentables para Stallone han sido la saga de los mercenarios, que dicho sea de paso se fue a la mierda. Yo sabía, la saga de los mercenarios tenía que aparecer. Vamos a ver qué hice de esa película. Con la última, la primera entrega de Plan de Escape, donde coprotagoniza con su rival de toda la vida, Arnold Schwarzenegger, y la última de Rambo. Del resto, solo es el miembro de un elenco mucho más grande y fresco. Y ya sé que me vais a decir que me he saltado las pelis de Creed. No, no me las salto. De eso vamos a hablar específicamente en el vídeo de Rocky. ¿Por qué? Bueno, porque puedo. Y porque allí vamos a expandirnos y hablar de todo sobre el personaje de Rocky. Y además hay movidas que quiero explicar con calma. En este momento, Sylvester Stallone tiene 78 años. Está casado, tiene 3 hijas. No, 78 años. ¿Y la mujer? Wow, la mujer es muy bonita.
La mujer esa tendrá 30 y pico años cuando más, o tal vez 40. Increíble. Y un hijo, tenía dos, pero el más conocido, llamado Sei, que hizo de su hijo en Rocky, después de una carrera fallida en el cine, se quitó la vida. El otro, llamado Sir Geoff, nació dentro del espectro autista, pero no del autismo tipo The Good Doctor, no, el autismo que no te deja llevar una vida convencional. Este hijo no está con él, está con su madre. Sus hijas están llevando una vida de socialites, actrices ocasionales y hasta tienen un podcast llamado Unboxed, pero Stallone tampoco ha escapado de las polémicas. Por ejemplo, ha sido acusado en un par de ocasiones de abuso sexual. ¡No te lo puedo creer! Primero en 1986 y después en los 90. En la primera se le acusaba de abusar de una menor y en la segunda de una mujer. Pero en ambos casos nada prosperó. En el 2007 fue detenido en Australia después de introducir al país esteroides, específicamente hormonas de crecimiento. Quería ponerse más grande y más fuerte, mi gente, eso es normal. Eso es normal en muchos actores que se ponen hormonas, se ponen cualquier cantidad de cosas en el cuerpo para poder crecer y ponerse fuerte de lo más rápido posible para cambiar de películas y esas cosas. ¿Pensabais que este físico con 70 palos estaba construido a base de arroz y pollo? No. Bueno, sí. Recientemente se le acusó de hacer comentarios inapropiados y de tener una conducta agresiva contra actores y extras en el set de su serie Tulsa King. Serie que recomiendo porque está entretenida y violenta. Y como vivimos en una sociedad de cristal, no sé si conducta agresiva quiere decir conducta agresiva o no. Casi se divorcia, pero esto tampoco llegó a avanzar, ya que al parecer recapacitó en su actitud. Estaba haciendo movidas con bienes en común con su esposa, esta le reclamó y se decía que era por un perro, pero nada que ver. Según Forbes, tiene un patrimonio de unos 400 millones de dólares. Muchísimo dinero para alguien que tuvo que vender su perro y hasta grabar una porno para poder comer. Y recordemos que llegó a dormir incluso en estaciones de metro. Stallone es el claro ejemplo de una persona que tuvo que pasar las putas para poder seguir adelante. Podría haber mandado todo a la mierda y buscarse un trabajo normal, pero apostó por su talento. Y a pesar de que solamente su primera esposa y él eran los únicos que creían que tenía lo necesario para lograrlo, nunca desfalleció. Cada cierto tiempo ha tenido que reinventarse para mantenerse relevante y activo, demostrando que el trabajo duro siempre da resultados. Pueden tardar, pueden incluso no ser los resultados que esperas, pero lo que cada vez tengo más claro es que si te esfuerzas, algo vas a sacar de ello. Obviamente es un ser humano con luces y sombras, pero su sacrificio y su éxito, sin duda, es algo digno de admirar. Así que, gente, me gustaría que me dijeseis cuál es esa meta a la que le estáis echando ganas. Y más importante, gracias por estar ahí. Bueno. Sí, mi gente. Y hasta aquí llegó el combate de hoy. Guerreros de Internet, yo soy Aramis PM. Y recuerden, rían, reaccionen y traten de ser como Silvestre Stallone. Vaya al frente, que todo se puede lograr, mi gente. Nos vemos en el próximo round. ¡Chao!